Muchas veces tenemos preguntas muy profundas. Quizás las preguntas más profundas no las hacemos en público, sino en lo profundo de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Quizás hay preguntas hasta las lágrimas en nosotros. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué me hace falta? ¿Por qué no llega la respuesta? O la pregunta que hacía David, ¿por qué al malvado le va tan bien y yo que trato de hacer bien las cosas me va tan mal? Yo creo que hay preguntas que no vamos a tener las respuestas en esta tierra. Pero también sé que servimos a un Dios bueno, a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso. Y que el problema no está en Dios. El problema está en el hombre. Y necesitamos muchas veces dejar de perder el tiempo, en cierta manera, nuestra mente de culpar a Dios y empezar a revisar cómo está nuestro corazón. En el libro de Isaías tenemos muchas palabras tremendas donde el Señor habla, donde el Señor desea que su pueblo realmente le sirva a Él. Pero el pueblo estaba sumido en una religiosidad. Estaba sumido en una forma de pensar donde ellos creían que todo estaba muy bien. Y el culpable de la falta de respuestas era Dios. Eso fue lo que en el libro de Isaías los propios israelitas le daban a entender a Dios. Que ellos estaban muy bien, aunque estaban en realidad simplemente viviendo religiosamente. Si nos vamos al libro de Ezequiel, vemos que la gente en el capítulo 7, 8, 9, vemos que la gente se iba a la iglesia. Todos estaban en la iglesia, pero un grupo estaba adorando al sol, otro grupo estaba adorando al dios Tamuz, otro grupo estaba frente al altar, pero estaba su corazón en otra dirección. O sea, estaban en el lugar correcto, con el corazón en el lugar incorrecto. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? Estamos empezando hoy una semana de ayuno. Yo no sé qué expectativa tienes tú de un ayuno. Yo tengo una expectativa grande de un ayuno. Pero queremos ayunar con un corazón correcto. Un corazón rendido. Me gusta cómo la ciencia explica y aplica el ayuno. En Europa, donde no se cree casi en Dios, los ateos están aplicando el ayuno para la salud física. Dice que los primeros días es desintoxicación, por eso muchas veces los primeros días duele la cabeza, porque se libera las toxinas que tiene el cuerpo. Eso dice la ciencia.
Y eso debería ser en lo espiritual, deberíamos realmente revisar y quitar las toxinas que tenemos en el espíritu. Y realmente pedir al Señor que nos muestre a toda profundidad nuestro corazón para ser sanados espiritualmente. O sea, nuestro objetivo es quitar los obstáculos para que los cielos se abran sobre nuestra vida. Dios le dice al profeta Isaías, en el libro de Isaías capítulo 58 del verso 1, grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte. No seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. ¿Por qué Dios le dice a Isaías que tenga valor, que no sea tímido, que grite fuerte? Porque ese pueblo tenía a su cuenta ya varios profetas asesinados, porque no le escuchaba lo que le decía. Entonces necesitaba valor para poder realmente predicarles la palabra. Dice, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días, parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Fíjense lo que los israelitas hacían. Ellos venían a la iglesia todos los días. Ellos actuaban como si fueran buenos. O sea, tenían una apariencia. Dice, Dios mismo dice, están fingiendo estar cerca, querer estar cerca de mí. ¿Por qué Dios dice están fingiendo? Porque Dios mira el corazón. Y Dios ve que en verdad no es cierto. No es cierto. Entonces Dios le da una respuesta a todas sus quejas, porque ellos se quejan. Ayunamos, pero nada pasa. No nos haces caso. Que ya tan bien nos comportamos y no viene respuesta. Les diré por qué. Les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Y aun mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. O sea, Dios le está mostrando sus pecados a su pueblo. La injusticia, la opresión, las peleas. O sea, no tenían un corazón correcto. Ellos seguían haciendo lo mismo, no hubo ningún cambio de vida. No sé si me están entendiendo. No hubo ningún cambio en su corazón, solo eran
apariencias de piedad. En el Nuevo Testamento Jesús le dice a los fariseos, a la gente, hagan lo que los fariseos dicen, pero no vivan lo que ellos viven. Y eran la gente que más ayunaba y ayunaba para ser visto. Se ponían en las esquinas, en las plazas con cara seria y estaban ayunando para que todos lo sepan, pero no hubo cambio en su corazón. Ahora lo que nosotros necesitamos entender, que la primera pregunta que necesitamos hacerle a Dios es, ¿qué quieres tú que cambie en mí? Yo necesito que tú me hables, necesito que me muestres. Y hay cosas que ya sabemos en nuestro corazón, que tenemos que cambiar, pero no lo estamos cambiando. Señor, revélate en gran manera, oramos. Y el Señor se revela y dice, esto no me agrada en tu corazón. Y quiero que lo cambies. Vino palabra de Dios a tu corazón, pero tú la rechazaste. Pero quieres que te hable de lo que tú quieres escuchar. Y yo siempre digo, lo primero que Dios te dice es lo que tú tienes que cambiar. Y mientras no dispones tu corazón a cambiar lo que Dios ya te dijo, ¿por qué te va a decir otra cosa? Y eso es mayormente el problema del ser humano. Cuando hablas con una persona y sea sincera, es que ya hace mucho ya lo sabe lo que Dios quiere que sea distinto. Para cruzar al otro lado de un río, tienes que arreglar el puente que está roto. Si no, vas a permanecer a este lado. Pero tú dices, la ruta al otro lado está buena. Y sí, está buena, pero tu puente está roto. Y tú tienes que arreglar el puente. Arreglando las cosas en nuestra vida. Y yo creo que muchos están hace años parando de este lado sin reparar su puente. Y Dios le está mostrando lo que tienen que hacer, pero no lo están haciendo. Porque es vergonzoso si lo confiesan, porque es esto, porque es aquello, porque el otro se equivocó más, porque siempre hay un pero. ¿Y qué tal si lo hacemos y realmente cruzamos y los cielos se abren sobre nuestra vida y vienen las respuestas que tanto ansiamos? Había peleas, había opresión, explotación. Y Dios dice, nunca van a lograr nada conmigo así. Ustedes se humillan al hacer penitencia por puro fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. O sea, mucho por fuera. En el libro de Joel dice, dejen de romper su ropa, porque esa era otra señal de dolor, y rompan su corazón. O sea, lo que Dios decía en el profeta Joel, el cambio tiene que venir de adentro. Solamente por fuera apariencias y no algo verdadero de adentro no sirve. Inclinan la cabeza como cañas, o sea, apariencia de humildad. A ese le llaman ayunar. ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los
que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. O sea, aquí está hablando de liberar. ¿Qué significa liberar? Perdonar. Perdonar. Pedir perdón. Esos son cadenas. Si tú no perdonas, no puedes recibir el perdón de Dios. Y no se libera tu corazón, y no se libera tu oración, y no se libera tu bendición. Pedir perdón, perdonar, soltar, dejar de hacer lo que es injusto a los ojos de Dios. Sacar la injusticia. Acá está hablando a un pueblo entero que se estaba comportando de una manera injusta. Había muchos presos injustamente, pero esa prisión muchas veces es espiritual en la iglesia de Cristo, donde alguien dice no voy a perdonar, donde alguien dice no voy a soltar, y donde somos muchas veces indiferentes con aquel hermano que pasa necesidad. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropas a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Tremendo. O sea, lo que el Señor está diciendo, haz lo que es correcto, empieza a practicar lo que yo ya les dije. Y ahí viene la respuesta. Entonces, su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Qué tremendo, qué maravilloso es esto. O sea, el Señor está diciendo, si ustedes arreglan su vida, si arreglan su corazón, si hacen lo que es correcto delante del Señor, el Señor va a responder. Hay algunos carnales que entienden por Isaías 58 que el ayuno no sirve. Absolutamente equivocado. El ayuno es el plan de Dios, es un arma de guerra. Pero lo que esta palabra nos está enseñando es ayunar correctamente, ayunar con un corazón correcto. Mientras ayunes, empieces a revisar tu corazón y empieza a poner en orden lo que está mal. Eso es lo que el Señor le está enseñando. Que revisen uno por uno su corazón, que revisen todas las cosas que no están bien y que empiecen a hacer lo que es correcto. Eso es tan importante. Ahí viene la respuesta. Dios dice, el Señor les responderá. Qué tremendo. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, le contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Dejen de acusar a la gente, significa eso. Dejen de chismosear. Dejen de hablar mal. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros.
entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Hay otra traducción que dice que su luz va a subir como a la mañana cuando amanece y cada vez se va a hacer más brillante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Qué maravilloso es esto. O sea, la palabra es tan sencilla y tan clara. El pueblo de Israel estaba viviendo en religiosidad, creyendo que su actuar estaba bien, creyendo que la culpa era de Dios, creyendo que Dios era injusto, porque no les respondía. Y Dios les habla en su misericordia y le dice, escúchenme, yo les voy a mostrar cuál es el problema. El problema son los pecados que ustedes cometen. El problema es esto, y le va mencionando uno por uno las cosas que trancan la respuesta a sus oraciones. Y les dice, si ustedes empiezan a cambiar en el corazón y empiezan a actuar correctamente, empiezan a dejar de practicar la injusticia, dejan de pelear, dejan de señalar con el dedo, dejan de hablar mal de otros, empiezan a hacer bien, a ayudar a las personas que necesitan, la respuesta de Dios vendrá a su vida. Y su vida va a cambiar, serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Hay personas llamadas específicamente para reconstruir familias destruidas, donde los muros han caído, las familias que están rotas. Eso Dios los está llamando a reconstruir muros y restaurar casas. Y hay algunos entre nosotros que tienen ese llamado de levantar familias que están rotas, que están en ruinas, que se han caído. Dios los llama, Dios los va a usar. O sea, después de poner en orden su vida, va a venir el manantial de Dios, el río del Espíritu, que les va a ser tan fuertes y van a ser como un jardín, un ejemplo de lo que Dios hace cuando perdona. Y van a tener esa fuerza para reconstruir lo que estaba totalmente roto. No nos olvidemos que la Biblia en el contexto, en el texto original, no tenía capítulos, no tenía versículos. Era una continuación, ¿verdad? Esos versículos y capítulos nos ayudan mucho a ubicarnos en la Biblia. Pero la Biblia en original era así. Todo junto. Por eso a veces cuando leemos el capítulo 58, pero no leemos el 59,
No entendemos. Cuando vayamos del capítulo 58 de Isaías al 59, quizás podamos entender mucho mejor que Dios ya le estaba hablando a ellos. Porque el pensamiento de los israelitas era el siguiente: quizás Dios no le interesa. Nosotros somos las pobres víctimas de Dios que ya no se interesa por nosotros, que ya no nos mira, no sabemos qué pasó de Dios, quizás no hace más los mismos milagros que antes. Yo creo que estos israelitas tenían los mismos pensamientos que la gente de hoy. No pasa nada, Dios ya no la hace, ya no hace milagros, ya no esto, ya no aquello. Pero el problema estaba en ellos. Entonces Dios les responde, dice, escuchen, Isaías 59. El brazo del Señor no es demasiado débil. O sea, lo que Dios le está diciendo a los israelitas, yo tengo la misma fuerza. Yo tengo la misma fuerza para salvarlos. Ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. No soy sordo, yo escucho. Tengo la misma fuerza. Yo escucho sus oraciones. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Yo pienso que es tan fácil de entender. Lo que Dios está diciendo, en otra traducción dice, son vuestros pecados que han hecho muro entre ustedes y Dios. Cuando hay un muro, vos le querés pasar algo al otro, no puedes, porque hay un muro. Entonces, para que Dios te puede pasar lo que tú necesitas, tienes que derribar el muro. Y el muro tiene un nombre: pecado. Otra traducción dice iniquidades, estilo de vida pecaminoso. Haberse acostumbrado a vivir en pecado y aceptarlo. Eso era el problema. Dios quería responder. Dios quería responder rápido. Quería traer una respuesta contundente y cambiar la maldición en bendición. La preocupación de Jesús en Lucas 18 era: ¿encontrará el Hijo de Hombre fe en la tierra cuando regrese? El pueblo de Israel en el desierto no creyó, por eso pecó. La incredulidad siempre lleva al pecado. A causa de la incredulidad en la iglesia, el pecado va en aumento. La fe nos acerca de Dios. Y por medio de la fe sabemos que Dios es un Dios santo. Y nos santificamos continuamente.
Así que yo creo que necesitamos pedir al Señor que nos dé una fe tan contundente para que nuestro corazón sea purificado, para que verdaderamente tengamos convicción de lo que está mal y que podamos poner en orden todas las cosas en nuestra vida. Sea esta palabra, yo creo que así como fue dicho a los israelitas por medio de Isaías, es una palabra para hoy, para nuestro tiempo. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere que nuestra vida parezca un huerto bien regado. Pero para eso necesitamos dejar de ser religiosos, revisar nuestro corazón y poner en orden las cosas. Y la respuesta va a venir porque así lo dice la palabra. Querido Padre, yo te pido que tú nos des profundo entendimiento sobre esta palabra aplicada a nuestra vida. Así de claro como hablaste a los israelitas, háblanos. A ellos les señalaste punto por punto lo que estaba mal. Y yo te pido que tú nos señales punto por punto, por tu Espíritu Santo, lo que está mal en nuestro corazón. Y ayúdanos a quitar esos pecados, a poner en orden nuestra vida. En el nombre de Jesús, danos convicción, danos valor para arreglar las cosas, para confesar las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.